hola a todas las personas que se están conectando a esta entrevista, que hoy tiene una invitada súper especial, a una mujer espectacular, con una trayectoria profesional muy reconocida y con la que compartiremos sobre la comunicación y el networking para potenciar el liderazgo femenino. Todo ello dentro del marco del Web Colombia 2022, conectando con la esencia. Les presento a Teresa Barceló, catalana, una mujer apasionada por la lectura y la escritura, una chica de 60 años con una amplísima experiencia profesional que ha impartido más de 100 conferencias en Iberoamérica, 2.900 talleres para 35.000 alumnos y ha asesorado a 390 empresas. Bienvenida, Teresa, un gusto compartir hoy contigo. Muchas gracias por invitarme, un placer. Vamos a empezar a conocer, cuéntanos un poco quién es Teresa en lo personal, en tus gustos y por qué te has enfocado en los últimos tiempos en el tema de mujer. Ay, bueno, mira, esa es la pregunta siempre más difícil en la entrevista, que es definirte tú misma. Y más, como ya sabes, que las mujeres tenemos tantas facetas, pues soy madre, soy emprendedora, empresaria, soy trabajadora, soy una mujer inquieta, de gustos muy sencillos, de una vida muy sencilla, entre otras cosas porque trabajo muchísimo. Y sobre todo muy apasionada de lo que hago, de la comunicación, porque al final cuando hablamos de comunicación estamos hablando de relaciones humanas y esto pues cada día me sorprende, cada día puedo aprender y hace que mi vida no sea para nada aburrida, todo lo contrario. ¿Y por qué me interesé específicamente por la comunicación de las mujeres y el liderazgo femenino? Pues porque desde hace muchos años, más de 25 años, y después de impartir tantos talleres como has mencionado, empecé a darme cuenta de que la realidad de las mujeres en la empresa es muy distinta a la de los hombres. Siempre hay excepciones, pero en general todavía no tenemos una situación equitativa, equilibrada. Y entre otras cosas, porque nos comunicamos de manera diferente. Los hombres se comunican de una manera, las mujeres de otra. Tenemos una tradición, unas, y ellos tienen otra tradición, otra educación. Y muchas veces no nos acabamos de comprender en el trabajo. Cada uno tiene su estilo. Y pensamos equivocadamente que todo el mundo habla el mismo idioma. Como hablamos español, pues o inglés o la lengua común que estemos compartiendo, pensamos que nos tenemos que saber comunicar, pero eso no es así, porque es diferente el lenguaje no verbal, es diferente cómo utilizamos las palabras, es diferente la actitud, las emociones que vivimos en cada momento. Y eso que yo percibía, que lo veía en los cursos, me hizo pensar en preparar programas específicos para mujeres. Ojalá, siempre digo, y en mi libro Imparables también, ojalá llegue el día en que esto no sea necesario. Pero de momento me parece que todavía necesitamos que nos abran los ojos en determinados temas y tener herramientas especiales para estar en este mundo que la mayoría de las veces todavía está pensado desde una mentalidad masculina y en algunos casos donde hay mayoritariamente hombres. Ya. Mira que encontré este texto en tu página web y me llamó muchísimo la atención. El mundo cambia rápidamente y a veces da giros inesperados. Lo asumo como parte de la vida y acepto los nuevos retos con mentalidad abierta y positiva, sin dejar de trabajar y esforzarme para que mi equipo y yo podamos ofrecer lo mejor. Porque si el entorno evoluciona, la comunicación también. Entonces, esta primera pregunta que te haría ya entrándonos en el foco de la comunicación es, ¿cómo ves la evolución de la comunicación y hacia dónde vamos en estos momentos que estamos viviendo después de un 2020 que sigue con coletazos que todavía no sabemos entender ni el para qué, ni cuál es el propósito de esto que le está pasando a la humanidad? Pues la respuesta tendría que ser larga y compleja, pero voy a dar algunos aspectos que me parecen hoy en día muy relevantes. Lo hemos visto con la pandemia.
Pero la pandemia, aunque realmente nos ha impactado muy severamente y ha cambiado muchos hábitos de comunicación, no ha sido otra cosa que una aceleración de una tendencia que ya teníamos, porque la digitalización, por ejemplo, que es un gran cambio en la historia de la humanidad, ya había empezado. Ya teníamos redes sociales, ya teníamos videoconferencias, ya estábamos todo el día pegados al celular, ¿no? Pero lo que pasa es que cada vez esto se está acentuando más. Este es uno de los grandes cambios que todavía la mente humana todavía no ha asimilado, porque lo estamos haciendo, pero realmente nuestro cerebro no está preparado al 100% para una comunicación virtual en remoto. Otros son los cambios sociales, precisamente, por ejemplo, el hecho de que la mujer se incorpore al mundo profesional, al mundo de la política, al espacio público. Esto también ha hecho que la comunicación tenga que adaptarse. Y otro factor es la globalización. La globalización ha hecho también que el mundo sea mucho más pequeño hoy en día, que tengamos que convivir personas de diferentes orígenes, diferentes lenguas, diferentes culturas, religiones, que la movilidad sea mucho más fácil y por lo tanto ya no nos podemos centrar en lo local y no tenemos suficiente con conocer nuestro entorno más cercano, sino que tenemos que conocer el mundo y las distintas formas de verlo, ¿no? Por lo tanto, todo esto y muchas más cosas, pero me parece que estos tres son factores fundamentales, afectan nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos. Y tenemos que aprender constantemente. Y es por eso yo digo que procuro adaptarme en positivo a todos los cambios que se presentan a lo largo de la vida, porque lo que sí es cierto totalmente es que la persona que no se adapta a estos cambios no tiene futuro, no tiene salida. Y por lo tanto, aquí el esfuerzo que tenemos que hacer todos es que todo el mundo tenga las herramientas para poder adaptarse a estos nuevos retos, a estas nuevas sociedades, a estas nuevas herramientas también digitales y tecnológicas, a toda la situación. Y esto será a lo largo de toda la vida. No podremos dejar de adaptarnos constantemente. No podía estar más de acuerdo contigo, sobre todo cuando hablas de esa mentalidad en positivo, esa mentalidad abierta, de no frenarnos a los cambios, porque cuando tú le pones un freno a un cambio, lo que haces es dilatarlo porque tarde que temprano el entorno te obliga a eso. Y eso me lleva a preguntarte, en estos momentos en que se observa una crisis para acceder al mundo laboral, ¿por qué es importante aumentar desde el ámbito de la comunicación, la seguridad, eso que tú llamas el atractivo, que me gustaría que me lo hablaras mucho, la capacidad de influencia para obtener el éxito desde lo social y desde lo profesional? Porque la comunicación no es, si bien lo estamos hablando hoy en temas, digamos, corporativos, empresariales, pero es un elemento que es innato al ser humano y que creemos que es natural que fluya y no que también requiera de una preparación. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es esto? Bueno, es que, mira, todos necesitamos tener una capacidad de influencia sobre los demás. Si cuando nacemos no somos capaces de llorar y reclamar el biberón, la comida, o no somos capaces de decir que tenemos frío, o a veces incluso fingimos llorar y llorar, los bebés aprenden a llorar de una forma ya fingida para influir en sus mamás, sus papás. Bueno, pues si no tenemos esta capacidad es que no podemos hacer nada, porque vivimos en sociedad y dependemos de la respuesta de los demás. Por lo tanto, es fundamental que desarrollemos en nosotros mismos y después también en nuestros alumnos, en nuestros hijos, estas habilidades, no solo de comunicación en el sentido de expresarse claramente, porque uno podría pensar que la comunicación es transmitir información, expresarse con claridad. No solo esto, sino influir en la parte emocional.
que es lo que realmente nos une a las personas, lo que crea vínculos, lo que hace que tengamos amigos, lo que hace que tengamos una pareja, que estemos bien en casa con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, que podamos confiar incluso en un desconocido, porque cuando le vemos, pues nos inspira esta confianza y no nos levanta ninguna alerta. O sea que esta capacidad para influir en los demás es una necesidad de supervivencia. Quien no lo entienda así, pues entonces, bueno, se puede perder muchos aspectos buenos de la vida. De hecho, sabemos que hay personas que tienen esta capacidad muy desarrollada, que tienen un gran atractivo, que son grandes seductoras, y otras personas que no lo tienen y siempre tienen más dificultades para tener pareja, para tener amigos, para encontrar un trabajo y, por lo tanto, para ser felices también. Claro. Es un tema de bienestar, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión de la palabra, dominar la palabra, sino también muchas otras habilidades que son inherentes a la vida social. Fíjate, acabas de decir algo que enlaza con lo que te quiero preguntar ahora. ¿Cuál es ese verdadero poder que tú encuentras en la palabra y sumado eso a la comunicación no verbal, a la cual la gran mayoría de las personas no le ven como importancia o pareciera que no existiera, pero cuando nuestro cuerpo comunica muchísimo más que las mismas palabras? ¿Cómo hacemos ese enlace entre lo que expreso a través de la palabra y lo que expresa mi cuerpo y cómo desarrollarlo? Mira, la palabra es poderosísima y además esto nos distingue de los animales, del resto de animales, porque nosotros también lo somos, ¿no? Pero la palabra nos permite pensar, nos permite expresar conceptos abstractos, nos permite razonar, argumentar, expresar opiniones, transmitir cifras, informaciones. Bueno, todo esto es una capacidad enorme que tenemos los humanos, pero utilizar la palabra no significa que automáticamente nos estemos comunicando bien. ¿No? Qué bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una cosa es hablar, otra cosa es comunicarse. Totalmente de acuerdo. Y hablar hablamos todos, pero no siempre nos comunicamos acertadamente, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos y cada vez más nos lo demuestran los expertos es que nuestra forma de hablar influye en los demás, pero además también refleja nuestra forma de ser, refleja nuestra cultura, nuestras creencias, a veces inconscientes, refleja nuestra actitud, el estado emocional del momento. ¿Por qué? Porque la palabra es la parte más racional de la comunicación, pero también tiene una parte inconsciente. No nos damos cuenta de lo que realmente estamos transmitiendo muchas veces con estas palabras. Pero tiene otra vertiente. Esta palabra también trabaja en el sentido opuesto, es decir, el que yo utilice las palabras de una forma más consciente puede cambiar mi actitud, mi forma de ver el mundo. Es decir, yo puedo trabajar mi diálogo conmigo misma y puedo llegar a cambiar muchas creencias que yo tengo o una actitud hacia una persona. Por eso la palabra tiene mucho poder, porque crea mi mundo y además ayuda a crear las relaciones con las demás personas. Pero más todavía, más complicado, porque la comunicación humana es muy compleja. Las palabras nunca van solas, claro. Casi nunca son neutras y nunca van solas porque van a través de la voz, si es lenguaje oral. A través de la voz da una gran cantidad de información y además van a través también de un cuerpo o de un rostro. Por lo menos aquí no nos vemos todo el cuerpo, pero sí vemos el fondo que tenemos detrás, vemos cómo nos movemos, la expresión de los ojos, de la boca. Todo esto comunica claro, e influye. Entonces, fíjate tú qué entramado de códigos distintos se ponen en marcha cuando nos comunicamos. Y todo influye, todo, hasta el más mínimo detalle. Por eso, cuando nos comunicamos de una forma consciente, sabemos
cómo es nuestro estilo, qué palabras queremos utilizar, cómo queremos influir en los demás, tenemos una cierta ventaja en el mundo de la comunicación. Y por eso es tan importante que aprendamos todos estos temas y los entrenemos estas habilidades. Fíjate que una de las grandes falencias de los líderes es que son muy buenos en sus habilidades duras, pero las habilidades blandas les cuesta muchísimo trabajo, y el líder que tiene en cambio sus habilidades blandas muy bien potenciadas, le es muy fácil porque se puede rodear de equipos que le apoyen en todos los temas específicos. Pero como bien lo dices, damos por hecho que el solo hablar significa comunicar. Y es de los grandes errores que tenemos. Y personas que de pronto no expresan mucho, pero al momento de hablar pueden comunicar mejor, sin necesidad de estar hablando todo el tiempo. Dentro de todos estos temas que tú manejas, que obviamente ha sido un gran referente en Iberoamérica por toda esta experticia, me llama mucho la atención porque es un tema interesante que creería que no lo usamos mucho. Y quiero que nos hables de la persuasión y la seducción y en qué campos son aplicables. Entendemos que la seducción siempre se ve para campos más de relaciones entre personas, pero yo puedo seducir en el mundo laboral y puedo persuadir, sí que sí, pero ¿cómo hacer eso de la seducción? Cuéntanos un poco cómo lo ves tú, cómo lo manejas y qué tips nos puedes dar. Wow, es todo un campo apasionante. Y lo primero quizás sería distinguir entre persuasión y seducción. Cuando hablamos de persuadir estamos más en el ámbito racional, en el de la palabra. Cuando yo digo que estoy persuadiendo a alguien, me imagino hablando con esta persona y dándole datos, argumentos, demostraciones, incluso pues expresando opiniones, ¿no? Pero estoy más en el ámbito de la palabra y también de la lógica. De cosas que puedan ser incluso demostrables, que se pueden manipular y todas esas cosas, ya lo sabemos, pero estamos más en este ámbito. Y por lo tanto estamos en un ámbito más consciente también, porque yo incluso esta persuasión la puedo preparar. Yo me puedo preparar un plan, un discurso, por ejemplo, o un anuncio, una presentación comercial, yo lo puedo preparar muy bien. Cuando hablamos de seducción, estamos hablando de algo mucho más intangible, que a veces incluye la palabra, porque yo puedo seducir a base de palabras, pero que es mucho más sensorial, donde entra ya también la parte de la voz, por ejemplo, decimos una voz seductora, entra la parte física, el atractivo de la persona, sobre todo el movimiento. La parte del lenguaje corporal es probablemente una de las herramientas de seducción más importantes. No tanto la belleza física, sino el movimiento de la persona. Sí, esto se ha demostrado también, que es más seductor el movimiento que una belleza perfecta, pero estática e inexpresiva, ¿no? Bueno, pues cuando estamos en el mundo de la seducción estamos influyendo, pero de una forma no tan racional, sino mucho más emocional, mucho más física y mucho más inconsciente. Incluso a veces somos seductores y no nos damos cuenta, o somos seducidos y no nos damos cuenta. Y bueno, pues, pero esta persona nos influye, nos gusta, nos atrae y estamos en el ámbito de la seducción. Entonces, hay en el mundo profesional, por ejemplo, tenemos los dos ingredientes están siempre, porque imagínate en el mundo de las ventas o del liderazgo, tenemos que utilizar la palabra, pero también necesitamos utilizar esta parte de la seducción, que es mucho más emocional. Tenemos que inspirar confianza, tenemos que agradar, tenemos que escuchar, que la otra persona se sienta importante. Pero eso no es reservado solo al ámbito profesional, porque la educación también necesita estas dos habilidades.
pero por favor, son básicas. Son básicas, claro, no podemos educar a base, como antes, a base de castigos, a base de amenazas, ¿no? Es mucho más eficaz, y esto cada vez también está más comprobado, es mucho más eficaz la influencia positiva que la negativa, ¿no? Y en las relaciones cotidianas mucho más. Pues los padres tienen que también ser persuasivos y seductores, con los compañeros de trabajo, con los clientes. Los políticos también tienen que serlo. Todo el mundo necesita estas dos habilidades y encontrar el peso justo en cada contexto. Más persuasión, quizá en un ámbito tecnológico o de finanzas, a lo mejor hay una reunión y tenemos que ser más persuasivos, pero sin seducción. La gente no te escucha, no te cree tampoco. O sea que... Qué interesantísimo lo que nos estás contando, porque creo que son elementos que las personas de por sí nunca los analizan y lo ven. El solo hecho de la palabra seducción, digamos que no es que la desconozcamos, pero no es el significado de seducción como lo vemos, sino simplemente que lo enfocamos para temas de relaciones interpersonales. De pareja, de pareja, sí, pero no te imaginas seduciendo en una reunión, en una junta, explicando sobre algo que tú estás convencido que es importante y que quieres sacar adelante, ¿no? Pues... Y eso se une con lo que quiero preguntarte enseguida, y es que, y te lo decía hace un rato, los buenos profesionales, además de ser excelentes en sus temas, deberían ser comunicadores eficaces, y si voy más allá, todas las personas deberíamos hacer esto. ¿Y por qué es importante y qué deberían hacer para lograrlo? O sea, ¿cómo hacemos que el mundo se comunique mejor? Porque muchas de las cosas que afectan a estos momentos en que estamos viviendo es precisamente porque no sabemos comunicarnos. ¿Sí? Pues sí, y además se pierden en este mundo grandes proyectos, grandes ideas, incluso personas y relaciones, porque ha faltado comunicación o una buena comunicación, una comunicación eficaz. En las empresas eso pasa cada día, en la política también. ¿Qué candidatos ganan muchas veces? Pues a veces ganan los que mejor se comunican, no quizá los que estén más preparados o tengan un mejor programa o sean mejores para el país. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. La comunicación a veces uno puede pensar que es manipulación, porque cuando antes hablabas de seducción te iba a comentar que incluso hay personas que la palabra seducción la ven como algo negativo. La ven como manipulación y aprovecharse del otro, pero eso no es así, porque eso es una herramienta. El uso que tú hagas de ella es otro tema, ¿no? Pero la influencia, la capacidad de influencia se puede ejercer para lo bueno y para lo malo. Pero los profesionales en concreto, ya que estamos hablando de este ámbito, y especialmente las mujeres, necesitan de estas herramientas primero para tener más voz, y a lo mejor con esta voz pueden llevar a cabo grandes cambios sociales, económicos, dentro de la empresa, pueden aportar grandes ideas, su talento, pero es que a veces ni siquiera llegan a hablar, o cuando hablan se las interrumpe, o cuando alguien habla en una reunión, pues como es todo muy enredado lo que explican, no es atractivo, la gente desconecta y eso no es atractivo cuando el proyecto era realmente una buena idea. O sea que decía David Ogilvy, el gran publicista, decía, la gente no es tonta, si tú les vendes porquería, al final se darán cuenta. Dice, pero, y por lo tanto no les vas a engañar, dice, pero es de tontos tener un buen producto y no saber venderlo. Pues eso es lo que yo les digo siempre a estos que me dicen, pero esto es manipulación. Digo, no, la ética va de tu parte. Tú sabes si esto es para bien o para mal.
Pero si tienes algo bueno y no lo sabes expresar y no lo sabes vender, entonces estás incluso quitando una posibilidad al mundo de tener algo positivo que tú podrías aportar, y no lo estás aportando porque te falla la comunicación. Entonces, ¿cómo se puede entrenar esto? Desde la escuela debería ser ya, y la escuela me parece que nos enseña una parte solo de la comunicación, nos enseña especialmente la gramática, la parte escrita, pero no nos enseña la comunicación en conjunto. Estas habilidades blandas, esta inteligencia emocional, que al final está en la base de la buena comunicación, no nos potencia esta capacidad para esta influencia positiva. Yo, que he sido profesora de lengua y soy lingüista de formación, me he pasado años enseñando sintaxis, morfología, los verbos, ortografía, y al final te das cuenta de que cuando vas a trabajar o cuando formas una familia, lo que más necesitas es comunicarte, pero comunicarte sin gramática ni nada. De manera asertiva, de manera positiva, de manera entendible, porque muchas cosas hay una concesión entre lo que yo pienso y lo que yo al final hablo. Y es cuando tú dices, ¿será que es que no me sé explicar o no me entienden? Pero casi nunca revisamos, ¿será que es que me estoy comunicando bien? Sí, no, siempre son los demás los que no entienden. Sí. Qué interesante. Bueno, Teresa, yo veo que tú has sido una escritora prolífica, llevas 7 libros, un manual de la comunicación personal de éxito, que me imagino es todo un éxito poderlo llevar a cabo. Inteligencia no verbal, una comunicación más allá de la palabra, el saber decir, la guía ilustrada de insultos, que tiene que ver con todo esto del lenguaje no verbal, pero me encanta el nombre que le diste, porque hay cosas con las cuales ofendemos sin saber que lo estamos haciendo. Y pues bueno, ya viene esta última obra tuya del 2021, Imparables, comunicación para mujeres que pisan fuerte. Me gustaría que nos contaras un poco la esencia de cada uno de estos y de dónde surgen, así como qué te motivó a escribirlos, porque llegas, ya veo que viene un poco de esa profesión que escogiste, pero también como autora sé que hay cosas que cada libro tiene una historia detrás. Sí, ¿qué nos puedes contar de cada uno de ellos? Todos tienen un motivo, todos tienen una historia detrás, y en todos hay mucha parte de mí, de mis cursos, de mis clases, de mis investigaciones, lecturas, de todos los aprendizajes que he hecho a lo largo de la vida. Yo he dicho muchas veces, mis seguidores lo saben, que soy una mujer muy tímida, o por lo menos lo era. No sé si ya... Porque no lo pareces. Bueno, yo creo que en el fondo, sigue estando esta mujer, esta niña tímida, ¿no? Lo que pasa es que aprendemos estrategias para superarlo y para poder tener unas relaciones lo mejor posible, ¿no? Pero el primer libro que escribí fue Saber Decir, y es un manual precisamente para jóvenes, un manual de hablar en público para adolescentes y para los primeros cursos de universidad, porque yo, que fui profesora en secundaria, me daba cuenta de las dificultades que tenían estos adolescentes para ponerse delante de la clase y expresarse con seguridad, porque la mayoría en esta edad son muy tímidos y no dominan ni su cuerpo, ni su palabra, y cada vez menos, además, o sea que antes había como más formalidad y ahora pues todavía se sienten más incómodos. Entonces, escribí este libro para ellos especialmente. Después escribí La Gran Guía del Lenguaje No Verbal, que es mi libro más vendido, de muchísimo éxito, está también en toda Latinoamérica, y que siguen saliendo ediciones. Y este es un libro para desenvolverte bien con este lenguaje corporal, ¿no? Y en todos los ámbitos,
para superar la timidez, para tener buenas relaciones en el trabajo, incluso para la seducción. Es un manual para esta persona que quiera entrar en el mundo de la comunicación no verbal, pues es muy práctico y muy aplicable. Después escribí el de los insultos, que es, esto es una guía, y la gente, no sé, se sorprende, ¿no?, con este título, pero es una guía de gestos obscenos e insultantes de todo el mundo, porque pensamos que los gestos son iguales en todos los países del mundo, y no es cierto, sino que cambian el significado y por lo tanto muchas veces nos pueden llevar conflictos y confusiones. Entonces hice una recopilación de casi 100 gestos que son diferentes según las culturas y que nos pueden ayudar en un momento determinado. ¿Y por qué de insultos? Pues porque cuando tú buscas un manual de comunicación no verbal, normalmente no se habla de esta parte vulgar de la comunicación. Siempre nos estamos refiriendo a esta comunicación en el trabajo, la comunicación educada, formal, y esto pues no existía, ¿no? Y fue un capricho, fue realmente un capricho. Después está el Manual de la Comunicación Personal de Éxito, que es el libro que a mí me habría gustado tener a los 23 años cuando empecé a trabajar y salía de la cáscara y no sabía nada apenas de relaciones sociales. Yo vengo de una familia muy humilde y yo me tuve que adaptar a otros niveles sociales, a la vida más urbana, porque yo nací en un pueblo, o sea que me habría gustado tener todas estas pautas para saber comportarme en todo momento. Y después vino Inteligencia no verbal, donde explico el por qué es tan importante desarrollar esta inteligencia. Y el último, yo creo que es el libro actual, es el que ahora están muchas mujeres leyendo y muchos hombres también, porque quieren saber acerca de esta comunicación, pero que creo que es al que le tengo más aprecio, más cariño, donde he volcado más mi esencia y más mi vida también, y con ejemplos y mis experiencias, porque bueno, al fin y al cabo yo también soy una mujer, también me considero imparable y he tenido que pasar por muchas etapas, por muchas dificultades, he tenido que evolucionar y esta experiencia me ha gustado mucho trasladarla al papel para que muchas mujeres puedan encontrar quizás alguna solución para sus propias vidas, ¿no? Qué interesante, fíjate, cada uno de estos libros está en unos momentos también de tu vida. Exacto. Y mira cómo lo resumes muy bien, cómo un libro hubiera sido ideal para ti cuando ingresaste a ese mundo laboral, cómo otro te diste cuenta que era necesario porque no se hablaba y era supremamente importante, como esta guía ilustrada de insultos, que los insultos están en todas partes del mundo, en todos los idiomas, en todas las formas, en todos los estilos, o sea, hace parte de la comunicación. Y cuando llegas a este de mujeres que pisan fuerte, yo lo veo como ese resumen que tú empiezas a hacer a lo largo de toda tu trayectoria, de todo lo que has recorrido en todos tus programas con esos 35,000 alumnos, que no sé si te pasa igual que a mí, que cada vez que imparto un taller, un curso, una conferencia, siempre digo que el gran aprendizaje lo recibo de parte de quienes interactúan y se conectan y hacen preguntas, porque nos obligan a seguir avanzando y a saber que el rol desempeñado no es el de hablar, es el de entregar y el de transmitir y el de generar incluso confianza sobre cosas que la gran mayoría de pronto podemos conocer, pero siempre dependen de quién vengan. Y de eso se habla mucho en los últimos tiempos y es de las famosas habilidades blandas. Habilidades que creemos que todos los tenemos. No sé hasta qué punto todas las personas podamos tener esas habilidades o requieran de algún
de algún conocimiento, de algún trabajo, de alguna capacitación. ¿Por qué son tan importantes esas habilidades blandas, Teresa? ¿Por qué? ¿Y por qué curiosamente no están desde el desarrollo, desde cuando somos niños, jóvenes y universitarios y obviamente pues ya como adultos? Bueno, me parece que son muchos los factores, porque la educación tradicional no las ha potenciado. Eso en primer lugar, ni en casa ni en la escuela, porque la estructura tradicional de la sociedad era muy jerárquica y muy de respeto. Los padres decían algo y los hijos obedecían y callaban, y por lo tanto... Una mirada nos dejaba listos. O sea que, claro, tampoco se desarrollaban estas habilidades que hoy sí apreciamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entendemos ahora la sociedad, pero también los grupos, los colectivos, las empresas y las familias como algo quizá un poco más horizontal. No 100%, pero sí entendemos que la comunicación tiene que fluir y que es algo compartido, que no solo se comunica una persona de arriba hacia abajo, sino que la comunicación es algo fluido, ¿no? Es este intercambio. Como tú decías en el curso, tú cuando das un curso, das, pero también recibes y mucho, a veces más incluso, ¿no? Que se trata de esto, pero no se ha potenciado en la educación tradicional, este es uno de los factores. Después se puede haber casos donde haya unas habilidades innatas que no estén muy desarrolladas, porque no sabemos hasta qué punto hay estamos programados en positivo para estas habilidades o es todo el entorno, la influencia del entorno. Aquí todavía no sabemos qué grado de influencia tiene la genética y la influencia del entorno, ¿no? Pero lo que sí sabemos, y la neurociencia nos lo va afirmando día a día, es que cuando nacemos tenemos una especie de hoja en blanco que según cómo se escriba se va a desarrollar de una forma o de otra. Por eso es tan importante que las familias, los padres, las madres tengan en cuenta esto desde el momento ya en que el niño o la niña esté en el vientre de la madre, o sea, ya ni siquiera en el momento de nacer, sino previamente. Eso es fundamental. Y después, claro, en la escuela, pues también el desarrollar, no reprimir, porque la escuela tradicional lo que hacía era reprimir muchas de estas habilidades, mientras que ahora lo que queremos es potenciar. Pero habilidades hay de muchos tipos, desde el saber expresarse bien al saber convencer, como hemos dicho, pero saber escuchar. Esta es una de las grandes habilidades y que no tenemos muy desarrollada. Y fíjate que es una de las principales herramientas de persuasión, estar en silencio escuchando. Y eso nos falta. La gente piensa que va a convencer hablando, hablando y hablando. Y muchas veces convencemos más escuchando. Y diciendo lo justo en el momento ideal y que logre captar la atención, sobre todo que el cerebro humano es muy disperso. Y más en estos tiempos en que estamos viviendo con tanta distracción que tenemos. Y ahí me quiero ya enfocar en lo que estamos viviendo hoy, cuando lo virtual alcanza tanto espacio como esto que estamos realizando tú y yo ahora. Tú estás en España, yo estoy en Colombia. ¿Y cuáles son esos grandes retos de la comunicación y que deberíamos colocarle especial atención para ser exitosos en los entornos profesionales y personales? O sea, cómo darle importancia a esto desde lo virtual, pero no desconocer lo presencial y viceversa. Nos encontramos en circunstancias en que personas que no logran hacer la conexión desde lo virtual no lo encuentran agradable, no se sienten a gusto. No ven la forma de transmitir porque pues es una cámara y prefieren obviamente lo presencial, porque no nos damos la oportunidad de mirar todo lo que podemos alcanzar. O sea, si no existiera esto, tú y yo nos estaríamos conectando en este momento.
Entonces, ¿cómo combinar ese mundo desde lo virtual y desde lo presencial? Mira, fíjate que si pudiéramos, seguramente estaríamos ahora tú y yo en una misma sala tomándonos un café y sería muy agradable y lo preferiríamos, ¿no? Pero Claro. no puede Bueno, el ser. metaverso nos los permite, ¿no? Pero en la virtualidad. También, también, no salimos de la virtualidad. Ah, pero fíjate que, claro, nos conformamos también con lo que estamos haciendo porque tiene una gran utilidad y porque preferimos esto a no hacerlo. O sea que lo virtual nos da muchas posibilidades y tenemos que ver el lado positivo. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro realmente no está programado para lo virtual, porque una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, es que yo me miro a mí misma o te miro a ti, pero no miro a la cámara. Y solo si miro a la cámara tú tienes la sensación de que yo te miro, que es esta idea del contacto visual, porque claro, los rostros humanos se comunican sobre todo a través del contacto visual, ojo con ojo, ¿no? Especialmente en nuestra cultura, la cultura occidental. Entonces, a través de lo virtual, eso es bastante más complicado. Y aparte, hay otras cosas. Por ejemplo, tú y yo, ahora no compartimos ni la misma luz, ni la misma temperatura, ni el mismo aroma, ni el mismo aire, ni el mismo espacio. Solo nos vemos una parte del Misma día. hora, ni la misma Ni la hora. misma hora del día, exacto. Ni la misma hora del día. Yo Bueno, estoy a media mañana y tú estás finalizando tarde, ¿no? exacto, exacto. Bueno, pues todo esto hace que nuestro cerebro se sienta un poco en falso, porque no es real. Pero lo que sí es real es la conversación y el intercambio de ideas. ¿Qué pasa? Que hay personas que no son capaces de además añadirle la parte emocional. Y eso es lo que hace que el medio, que ya en sí es frío, sea más frío todavía. Por eso, cuando yo doy cursos precisamente de presentaciones virtuales o alguien me pregunta qué podemos hacer, siempre les digo, hay que ponerle emoción. Tú tienes que pensar que esta persona la tienes delante, que te estás tomando un café con ella o no, o que estás en una clase, en un aula, pero es muy importante que tú le pongas toda la emoción posible, incluso más que cuando estás cara a cara, porque tienes que compensar la frialdad del medio. Claro. Imagínate cuando no se prenden las cámaras. Bueno, esto yo lo tengo prohibido en mis cursos, no lo soporto, porque Igual yo, a pero mí no me es fácil de conseguir. yo les digo, mira, yo digo, a ver, tú irías a una conferencia, a una charla, a una clase con una bolsa de basura en la cabeza tapada, ¿verdad que no? Pues ¿por qué no prendes la cámara? ¿Por qué no ves la cara? ¿Qué pasa? Pues ¿No? fíjate que eso se enlaza con otra cosa en la que tú y yo tenemos mucha afinidad y es que las dos estudiamos todo el tema de ceremonial, de protocolo en distintos hábitos. Yo soy autora de varios libros, soy de la escuela del profesor Villarrubias, en fin, porque fue algo que me apasionó en una etapa de la vida y curiosamente leyendo todo tu perfil encontré que lo tuyo, que también lo estudiaste, y eso me hace preguntarte sobre qué tan importantes son las formas y el actuar a la hora de comunicar, porque es bien sabido una frase que dice, vamos a quitarnos tanto protocolo, como si el protocolo fuera una camisa de fuerza y no esa expresión de dar lo mejor de mí, de ser seductora en el buen sentido de la comunicación, de expresarme, de entregar el pensamiento real de lo que quiero hacer llegar. Cuéntame un poquito sobre eso, porque qué afinidad tan grande. Madre mía, pero es que esta pregunta es muy profunda esta pregunta, porque fíjate que muchas veces también decimos que las formas son el fondo. Las formas son el fondo y yo estoy convencida de ello. A mí me gusta la naturalidad, la espontaneidad, pero una naturalidad, siempre digo, que viene de un trabajo previo. O sea, las personas no podemos relacionarnos de una forma totalmente
primitiva. ¿Por qué? Porque seríamos como animales. El mero hecho de vivir en sociedad nos impone unas pautas y unos protocolos. Lo que pasa es que la gente piensa que el protocolo es algo de muy elevado rango y muy institucional o muy oficial. No, pero protocolos tenemos cada día, en todas partes. Cada día, en cualquiera de las actividades humanas, hay una forma de comportarse. Respeto hacia ti mismo, Respeto. hacia el otro. Y es respeto, y cada cultura además tiene las suyas, sus propias pautas, ¿no? Pero sí, yo creo que en este siglo XXI, precisamente, y cuando antes comentábamos la evolución de la comunicación, uno de los rasgos es la tendencia a la informalidad. La gente quiere romper normas, pensando que esto es positivo. Y bueno, en parte es positivo cuando se trata de poder expresarte con libertad, de poder dar tu opinión, de poder defender tus derechos e intereses, etcétera, ¿no? Pero otra cosa es la forma, o sea, ¿por qué tenemos que ser vulgares? ¿Por qué tenemos que molestar a las personas que tenemos al lado? ¿Por qué tenemos que gritar? ¿Por qué tenemos que ir vestidos casi desnudos? Bueno, es una contradicción, pero aquí en España, por ejemplo, que tenemos tanto turismo, pero ya da igual, incluso en las poblaciones que no son turísticas, la gente va medio desnuda en verano. No sé, hay una serie de aspectos formales que hacen la convivencia más agradable, que hacen que alrededor haya bienestar, porque no nos molestamos los unos a los otros, ¿no? Yo en el manual de la comunicación personal de éxito hablo mucho de esto y sobre todo del concepto de intrusión. Las personas, a veces sin darnos cuenta, estamos perpetrando intrusiones en el espacio de los demás, en la vida de los demás, gente que habla en voz alta en un transporte público y te enteras de toda su vida y no tengo por qué enterarme. Sí. Gente que se perfuma de una forma que acabo mareándome. No, me traes muchas cosas de recuerdo, por eso me río, porque es que sin importar la diferencia cultural que tenemos entre España y Colombia, son muchas las cosas que uno coincide. Igual, yo acabo de venir de Europa y sorprendidísima con eso que tú estás diciendo ahorita. ¿Cómo puede salir una mujer en ropa interior? Porque sí. Tienen calor, pero pues lo que uno se supone que va a usar de ropa interior salen con ella. Y pues ya también como que ni siquiera, ya estamos como tan acostumbrados que ya a las personas ni les llama la atención. Quizás a una persona como yo y como tú, que apreciamos las formas por el respeto, sobre todo por el respeto. Es lo que las formas no son porque sí, no son un capricho. A ver, tenemos que encontrar el equilibrio, ¿eh? Yo no digo formas exageradas, pero no son porque sí, sino porque son precisamente la base de la buena convivencia y del respeto. Y de la buena comunicación. Últimamente he publicado un vídeo que está en mi canal YouTube sobre la elegancia, que es un concepto que me parece que está totalmente fuera de órbita, ¿no? Como pasado de moda, pero yo en cambio creo en la elegancia, en las formas y en el comportamiento. Una persona elegante siempre será agradable. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo quisiera seguir conversando muchísimo contigo, primero porque tenemos mucha afinidad, segundo porque admiro todo tu trabajo, pero no quiero cerrar esta entrevista sin que nos cuentes a esas mujeres imparables, porque yo me considero una de ellas. ¿Qué le dejarías de mensaje? ¿Cuáles deben ser sus propósitos, objetivos y metas a desarrollar, pero sobre todo a cumplir? Porque es una de las grandes tareas pendientes de nosotras las mujeres, que somos muy buenas para pensar, para querer, pero nos quedamos a mitad de camino para cumplir. Bueno,
Sí, eso que dices es cierto, pero también es cierto que trabajamos mucho y no nos paramos a pensar en nuestro futuro, por ejemplo, o no nos paramos a pensar para nosotras, qué es lo que nos conviene a nosotras, porque estamos pensando en los hijos, en nuestros padres, en nuestro esposo, en nuestros compañeros de trabajo y nosotras somos las últimas. O sea que también esta capacidad para parar a veces y ponernos en primera línea y cuidarnos y pensar en nuestro futuro. Esto muy importante. Otra cosa que recomiendo es revisar nuestros pensamientos normalmente negativos, creencias limitantes, que por educación, por la experiencia que tenemos, pues vamos cargando bastantes, ya sabemos, ya conocemos el síndrome de la impostora o del impostor, si queremos, y otros pensamientos y otros síndromes que nos frenan bastante. Otra cosa es ponerse objetivos. Hay que ponerse objetivos, que sean ambiciosos además, porque muchas veces nosotras mismas nos frenamos, nos ponemos límites. Hay que ponerse objetivos, pensar que los vamos a alcanzar, pero evidentemente después hay que pasar a la acción, hay que tener un plan y empezar a caminar. Una de las cosas necesarias para poder hacer esto es gestionar bien el tiempo, ver cómo repartimos las horas del día, cuánto dedicamos a las tareas domésticas, al cuidado de la familia, cómo podemos obtener más tiempo para nosotras para poder conseguir estos objetivos. A veces ya sabemos que muchas mujeres todavía arrastran el lastre de cargar exclusivamente con las tareas domésticas. O sea que hay que replantearse todo esto. Otra cuestión es no necesariamente tenemos que gustar a todo el mundo. No, pues a veces no gustamos o no gusta lo que decimos. Bueno, pues hay que aceptarlo porque estamos también educadas para ser amables, agradables, serviciales, para ser perfectas. Bueno, pues esto se acabó. Ya no somos perfectas, o por lo menos no tenemos la obligación de ser perfectas. ¿Y qué es la perfección? Exacto, que es la perfección. Sí, sí, sí. Porque si llegamos a ese punto de que es la perfección, nos hemos vuelto esclavas de un tema que tú sabes que me apasiona muchísimo y tiene que ver con esto de la edad en la cual estamos abanderando el tema de dejar a un lado cómo nos castigamos con la edad, sobre todo las mujeres, y cómo hacemos una cantidad de locuras alrededor de tratar de mantenernos y de hacer cosas por lograr una aceptación, cuando la aceptación tiene que venir de mí para yo poderla transmitir, porque tú no eres vieja. Viejo es tu espíritu, viejo es tu forma de actuar, vieja es tu pensamiento, vieja es esa seducción que inspires siguiendo esto tan interesante que nos has contado en el día de hoy. Teresa, unas palabras para despedir a estas mujeres que sé que están felices de haberte escuchado por todos esos conceptos y esas palabras con tanta fuerza que nos has entregado hoy. Pues mira, yo creo firmemente que si todas trabajamos cada día en nuestro ámbito para cambiar las cosas, para tener más visibilidad, para tener un poco más de poder y ayudamos a las mujeres que tenemos alrededor, a las que suben también, a las más jóvenes, y les tendemos la mano, realmente somos imparables, pero tenemos que apoyarnos. Y no es cierto que las mujeres somos nuestras peores enemigas. Esto es otro mito que tenemos que desterrar de nuestra cultura y pensar que nos tenemos que apoyar y que así haremos un mundo mejor, no solo para las mujeres, sino para todas las personas de esta humanidad. Teresa, mil gracias por esta entrevista, por esta oportunidad de compartir todas tus experiencias desde lo personal, desde lo profesional, pero sobre todo por entregar esa esencia de lo que es una mujer imparable como tú. Dentro del marco del WEF Colombia 2022, conectando con la esencia
Ha sido un gusto para mí poder tener esta charla contigo. Y sé que nos encontraremos próximamente en otras. Y gracias, gracias mil en nombre de Web Colombia 2022. Que tengas un feliz resto de tarde en Madrid y de día en Colombia. Muy feliz de haber charlado contigo, ha sido realmente un gusto y espero que sí, que nos volvamos a ver en virtual o presencial, sobre todo presencial si puede ser. Totalmente de acuerdo, presencial, lo haremos y lo contaremos. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, gracias también a todos los que se conectaron y escucharon esta entrevista.